acompañando en esta primera conferencia a cargo de mujeres sobre su experiencia profesional. Agradezco a la defensora en funciones, Eliana Rebollar Añaños, que nos acompañe, también a nuestras autoridades, a nuestra presidenta del directorio, Olga Horna, a nuestro vicerrector académico, Jorge Ortiz, y a los señoras y señores directores y decanos de las diferentes escuelas que están con nosotros, profesores y alumnos, todos y todas, aquí estamos. Esta noche es un gusto para mí muy personal invitar a que comparta qué cosa está haciendo la Defensoría, planes y acciones a Eliana Rebollar. Ella estudió Derecho en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, tiene un máster en protección de derechos humanos por la Universidad de Alcalá de Henares de España y también en políticas públicas por la Universidad Carlos III de dicho país, en colaboración con el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. También tiene mención en políticas públicas y sociedad civil por la Pontificia Universidad Católica, estudios en la Corporación Andina de Fomento en colaboración con la George Washington University y culminó el programa de Gobernabilidad y Gerencia Política. En 1997, hace 25 años, ella se incorporó al equipo técnico de la Defensoría del Pueblo en la oficina regional de Ayacucho. En aquellos años, ella asumió la oficina defensorial en Junín, para en el 1917 ser promovida a la adjuntía por los derechos de la mujer, donde ha venido liderando una serie de líneas novedosas de intervención sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, así como a una vida libre de violencia de las mujeres. Desde este marzo de 2022 asumió la primera adjuntía de la Defensoría del Pueblo y desde el 30 de abril está encargada del cargo de Defensora del Pueblo. Doña Eliana, la cancha es suya. Adelante. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a la presidenta del directorio de la Universidad Norbert Wiener, la señora Olga Horna, saludar al vicerrector académico Jorge Ortiz Madrid, a la decana de la Facultad de Derecho, Delia Muñoz, una amiga, exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo, a todos los directores que nos acompañan y gerentes, a los alumnos y alumnas mayoritarios en vuestra universidad. Me han pedido compartir con ustedes el rol de la Defensoría del Pueblo en materia de violencia contra las mujeres. Pero antes de ingresar a la sala, conversábamos y el vicerrector me daba cifras importantes de el número de mujeres que existen en vuestra universidad, que son el 70% sobre el total de mujeres, y eso me parece importante porque además en un gran número de ustedes seguramente comparten la vida académica con labores o de cuidado o con el trabajo, ¿no? Para poder sustentar su actividad. Entonces, para mí es muy grato poder compartir con ustedes qué es lo que hace la Defensoría del Pueblo. Como decía Delia, llevo 25 años en esta institución, prácticamente mi vida profesional la he hecho en la Defensoría del Pueblo, y para una mujer es difícil superar una serie de obstáculos para poder cumplir sus sueños. Y obviamente la mejor manera de superarlos es educarnos. La inversión en nuestra educación es aquello que nos va a liberar, que nos va a empoderar, que nos va a dar autonomía, y esa autonomía, como más adelante lo diremos, nos permitirá actuar como seres libres, nos permitirá actuar en igualdad y sin discriminación a las personas, pero también nos permitirá tomar decisión sobre nosotros, sobre nuestros proyectos de vida y sobre lo que querramos hacer. Y precisamente ese es un tema que en nuestro país no está muy arraigado.
Entonces, una mujer que se educa es una mujer que tiene la posibilidad de abrirse al mundo y no temer nada. Vive sin miedo porque tiene los elementos para poder salir adelante. Dicho esto, mi presentación la voy a partir en dos estadios. En principio les voy a contar qué es la Defensoría del Pueblo. Las Defensorías del Pueblo o las instituciones nacionales de derechos humanos son instituciones que se dedican a la defensa de los derechos de las personas. En nuestro caso, la Constitución lo reseña en sus artículos 161 y 162, la defensa de la persona y la comunidad y la supervisión de la administración pública y la prestación de servicios públicos. Así se ha concebido la Defensoría del Pueblo, que hoy en día, siendo sus orígenes suecos y hablándose de la figura del ombudsman, ya en la Federación Interamericana, Iberoamericana de Ombudsman, hace 2 semanas se ha cambiado su denominación a la Federación Interamericana de Ombudspersons, porque estaba pensado en términos masculinos y hemos abierto esa posibilidad de que se hable de personas. Entonces, ese es un primer tema que, por ejemplo, incorpora la agenda de género que es necesaria en las defensorías del pueblo. Entonces, nuestra institución, en ese marco de defensa de los derechos de la ciudadanía, de las personas, de las comunidades, tiene un amplio repertorio de derechos y libertades que están contenidos en la Constitución y que tiene que defenderlos. Es la bisagra entre el ejercicio de la ciudadanía y el rol que ejerce el Estado desde su posición de poder. Entonces, al ejercer este rol de bisagra, la Defensoría del Pueblo tiene varias formas de intervención. Por ejemplo, actúa si es que tenemos quejas de ciudadanos donde nos pueden dar a conocer los abusos, los excesos, el ejercicio negligente, el ejercicio irregular que tienen en la vigencia de sus derechos. Pero también la Defensoría del Pueblo ejerce un rol de supervisión respecto de las acciones de política pública que se desarrollan en diferentes ámbitos de la actuación del Estado. Nos interesa trabajar mucho respecto de la población vulnerable. Y cuando hablamos de población vulnerable, estamos hablando de un grueso sector de la población que, no siendo minoritario, hablamos de las mujeres, que somos un poco más de la mitad de la población en el país, siendo esa mitad tiene vulnerabilidades. Hablamos de las personas con discapacidad, de las personas migrantes, de las personas afroperuanas, de las personas indígenas, es decir, todos aquellos grupos, la población LGTBIQ, todos aquellos grupos que merecen una mirada especial por el cumplimiento de un principio fundamental que está en nuestra Constitución, el de la igualdad y no discriminación. Entonces, al trabajar en favor de estos grupos vulnerables y vulnerables por su situación especial, la Defensoría procura que sus derechos sean respetados, sean reconocidos y sean promovidos por el Estado. Entonces, esa es una línea de trabajo. También tenemos dentro de las funciones defensoriales el interponer las acciones constitucionales que le da su propia ley orgánica, ¿no? Se ha presentado acciones de amparo, acciones de cumplimiento, habeas corpus, hemos ido con recursos de inconstitucionalidad de normas que hemos considerado lesivas a la vigencia de los derechos que están contenidos en nuestra Constitución. Pero también tenemos que señalar que la Defensoría del Pueblo, como una institución nacional de derechos humanos, tiene mucha vocación por sustentar sus decisiones en aquello que está contenido en el sistema de convencionalidad. Estamos hablando del sistema universal de derechos humanos, pero también del sistema interamericano. Y como ustedes saben,
Constitucionalmente hemos firmado muchas convenciones, declaraciones. El Perú tiene un amplio bagaje de reconocimiento de ese marco de convencionalidad que nos ha permitido en su momento también poder llegar, por ejemplo, a la Corte, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero luego a la Corte Interamericana cuando se ha considerado que ha habido una vulneración de derechos, ya no por instituciones públicas, sino por el Estado peruano. Estas son las funciones, digamos, generales que tiene la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, debo señalar que a partir de interpretaciones que se han dado por el Tribunal Constitucional, se ha considerado que la Defensoría del Pueblo, juntamente con los organismos autónomos, tiene un rol importante de contrapoder, de contrapeso frente a los demás poderes del Estado para poder hacer señalamientos de cómo es que decisiones prácticas o políticas pueden estar contraviniendo la Constitución. Y en ese tema hay un principio del deber de colaboración de todos los poderes públicos y los organismos autónomos para poder responder al cumplimiento integral de la Constitución Política del Perú. Y eso explica por qué la Defensoría del Pueblo también se pronuncia en términos de defensa de la institucionalidad democrática. Por eso es que nos pronunciamos cuando se eligen autoridades, por ejemplo, del rango ministerial, que no tienen la idoneidad para el ejercicio del cargo, que han sido acusadas por delitos, que han sido violentadores de mujeres, que han desconocido derechos, por ejemplo, alimentarios de menores de edad. Entonces, no es un tema que esté fuera de la competencia de la Defensoría, porque finalmente son estas autoridades las que van a dirigir las políticas públicas y cumplir con lo que señala el artículo 44 de nuestra Constitución, que es la vigencia de los derechos humanos, que es, diríamos, la esencia, el núcleo duro de trabajo de nuestra institución. Entonces, en esa línea decirles que tenemos 38 oficinas a nivel nacional, 28 oficinas en las capitales de todas las regiones, que son 25, pero además tenemos oficinas en Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y 10 módulos de atención defensorial que están repartidos en algunas provincias del país. Esa es la forma como estamos organizados para atender a la población y tenemos una estructura que está compuesta por una primera adjuntía y 8 adjuntías temáticas. Estas adjuntías se dedican a ver la situación de la conflictividad social, de la corrupción, la administración pública, donde vemos, por ejemplo, temas de salud, de educación, temas laborales, la adjuntía de derechos humanos, la adjuntía para la niñez y adolescencia, la adjuntía de asuntos constitucionales que, digamos, tiene el anclaje de todos los derechos que defendemos, la adjuntía para los derechos de la mujer. Precisamente en esta adjuntía para los derechos de la mujer, yo he ejercido la función por 4 años. Recuerdo mucho que cuando inicié Delia estaba como jefa de gabinete, yo venía de ejercer la dirección de coordinación territorial en la Defensoría y estuve a cargo del tema del fenómeno del niño, que nos llevó a tener una actuación distinta, un despliegue de día y noche para que el propio Estado se active frente a lo que pasó. Y fue ya quien, por encargo del defensor, me acompañó en el primer momento para poder asumir esta función. Y esta adjuntía es una adjuntía que tiene vigencia desde el primer año de la institución. Ha tenido un trabajo en estos 26 años muy destacado, han pasado adjuntas que han tenido un rol muy importante, entre ellas Rocío Villanueva, Marcela Guaita, algunas han llegado como Marcela Guaita a ser ministra de la Mujer, luego está en la mesa de seguimiento de las recomendaciones de
de la Convención Belén do Pará. Entonces, es una adjuntía que ha tenido una presencia muy fuerte en la Defensoría, pero también en los temas de defensa de las mujeres. Y recuerdo mucho que en el año 2017, cuando a finales del 2017-18, intentábamos tener un presupuesto, y recordarán que se dio la quemadura de esta joven Heidi Ágreda en Miraflores, en un bus, que fue una noticia nacional. Fue en abril de ese año. En junio muere esta joven, y todavía era el gobierno, recuerdo mucho, de Martín Vizcarra, y él, a raíz de ese tema y de la incidencia que tuvo la Defensoría del Pueblo por los señalamientos de cómo se estaba atendiendo la situación, genera declara en emergencia el tema de los derechos de las mujeres, y se genera un plan de acción conjunto. Y ahí empezamos a trabajar una serie de informes, de medidas que en breve se los voy a comentar, pero para graficar cómo es que entendemos el tema de la desigualdad y violencia hacia las mujeres, tengo ahí solamente una lámina que quiero compartir con ustedes, para poder explicarles cómo es que la violencia no es un fenómeno aislado. A una mujer no la matan porque ella buscó que la maten, no la violentan porque buscó que la violenten. Eso tiene una explicación. Pediría al moderador que me ponga, por favor, esa lámina para explicarlo, porque tiene tres dimensiones, diríamos. Y ahí en pequeño ustedes pueden ver que al lado izquierdo, mi lado izquierdo, se habla de una problematización de la violencia, pero vayamos al centro y vemos que hay tres dimensiones. Y empezamos a ver el tema desde la parte inferior, y ahí se señala la dimensión de las prácticas sociales y culturales machistas. Y estas son las que ocurren en nuestros hogares, en el espacio más privado, en el espacio más íntimo de construcción de nuestros hogares, de nuestras familias. Y eso se transmite en la familia por cómo ejercemos nuestras relaciones interpersonales. Entonces, ¿cómo es que explicamos que estas prácticas sociales y machistas están tan internalizadas que nos parece normal que una mujer, por ejemplo, tenga sobrecarga de labores frente a un varón? Tiene que asumir las labores domésticas, las labores de cuidado, las labores de aseo, el cuidado no solo de los hijos, de los padres de familia adultos, si hay personas con discapacidad. Entonces, la sobrecarga es una forma de expresión de esas prácticas sociales, pero también tenemos cómo se ejerce la masculinidad. Y la masculinidad en nuestro país, como ocurre en los países de la región, se ejerce de una forma hegemónica. Eso significa que es una masculinidad que se pone por encima de los derechos de las mujeres. Es una masculinidad que tiene un poder, tiene un estatus distinto. No es una masculinidad comprensiva, igualitaria, en la que un hombre, por ejemplo, si hablamos de sobrecarga, puede entrar a la cocina, ayudarnos, no porque no quiera ayudar, entre comillas, sino porque tiene también la responsabilidad y debe corresponsabilizarse con lo que pasa en nuestro hogar. Pero también tenemos los roles asignados, o sea, qué labores se le asigna a un hombre y a una mujer. Entonces, si nos ponemos a pensar que ustedes estudian y trabajan y tienen una pareja, lo probable es que la pareja también trabaje. Pero ¿qué pasa si esa pareja no trabaja? Esa pareja asumirá todas las labores de la casa tranquilamente, entendiendo que ese rol le corresponde porque ustedes están trabajando y estudiando. Lamentablemente, si se asume por obligación, en el mejor de los casos. La convicción no existe. Entonces, sí hay un tema de roles social, culturalmente arraigados, que en las familias se van internalizando. Y esto tiene consigo que se generan estereotipos de género. Las mujeres para las labores domésticas, las labores internas. Una mujer no debe salir, debe vestir de determinada forma, debe tener determinada personalidad, ser sumisa, dócil,
obediente. Entonces, si hay una mujer que tiene las características opuestas a todo ello, ella no está cumpliendo con el tipo para el que está hecha en su condición de mujer. Entonces, esto es muy tenue en la sociedad. ¿Por qué? Porque eso se ejerce desde el ámbito privado. Y luego pasamos a la segunda dimensión, que es la generación de desigualdades y la discriminación hacia las mujeres, que tiene muchas expresiones, ahí solamente hemos señalado 5, y estas ya son visibilizadas en la sociedad. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una candidata mujer que está postulando a una alcaldía, está postulando a ser gobernadora, viene el tema del acoso político. ¿En qué consiste? En desmerecerla por su condición de mujer. Muchas veces se exalta el tema de la anatomía de la mujer, de su belleza, o se la disminuye en términos de que es menos inteligente, que sus propuestas no tienen la valía que puede tener las propuestas de un varón. En el fondo, cuando se ejerce un acto, por ejemplo, de acoso político, lo que le estamos diciendo a esa mujer es que ha invadido un espacio que está creado para los hombres, que la política es para los hombres y la forma de desacreditarla es cuestionarla por su condición de mujer. Entonces, esto tiene un impacto en la participación política de las mujeres. Muchas mujeres que tienen muy buenas ideas, que son profesionales, que conducen muy bien su hogar, que tienen relaciones sociales importantes, cuando se les propone una candidatura, inmediatamente van a decir no. Y el no tiene que ver con la situación de acoso político, pero también con todo lo que más abajo en amarillo hemos dicho. O sea, ¿qué van a decir si yo salgo, si mi esposo, mi pareja, mi enamorado, él estará de acuerdo o no? Entonces ya empiezan a interactuar la dimensión número 1 de esas prácticas que están arraigadas con las desigualdades que ya se dan en el espacio público. Y lo propio pasa, por ejemplo, con el tema de la salud sexual y reproductiva. O sea, a un adolescente, por ejemplo, se le da cuál es la política de salud sexual y reproductiva, los métodos de cuidado, porque acá el tema no es llegar a definir si es legal o no el tema del aborto, sino cómo hago que haya un ejercicio responsable en todas las etapas de vida de las mujeres. El otro aspecto es, por ejemplo, el tema de la salud mental. Ustedes saben que la salud mental, y para quienes tienen formación en los temas de salud, es fundamental en una relación. Pero cuando esta salud mental es atravesada por estas formas de desigualdad, de discriminación, prácticas sociales, nuestra salud mental en nuestra condición de mujeres se va a ver mermada. Y así podemos hacer una categorización mayor de desigualdades y de discriminación. Entonces, hasta este plano estamos en que el terreno no es igual para las mujeres y los hombres. Los hombres tienen privilegios. Entonces, una mujer que se educa es una mujer que va a contribuir a resolver este tema, no solamente en términos personales, en términos familiares, en términos de comunidad, en términos de sociedad. Entonces, ¿qué pasa cuando todo esto ataca a la mujer? Vamos a la tercera dimensión, que es la violencia directa. Esta ya tiene múltiples manifestaciones. Hay una ley, que es la ley 3364, que reconoce sus manifestaciones ya dentro de la sociedad, dentro de la pareja, en relaciones de pareja, en los espacios públicos y privados. ¿Qué pasa? Escenas de violencia psicológica, violencia económica, sexual, física, desapariciones de mujeres, y lo más grave y lesivo, los feminicidios. Entonces, cuando nos preguntamos por qué un hombre mata a una mujer, no le está matando simplemente porque llegó el momento en que una escena de celos, en que un tema de infidelidad, en que un tema de no retomar la relación hace que él reaccione de esa forma. Detrás de ese hombre hay toda esta construcción de esas dimensiones. Entonces, es una mujer que no ha cumplido con los roles asignados, es una mujer que no ha seguido
los términos de ejercicio de su femineidad. Es una mujer que al final ha vivido con mucho miedo de enfrentar las formas previas de violencia contra la mujer en su condición de pareja, por ejemplo. Pero no solamente se da en relaciones de pareja, esto se da también en relaciones de amigos o en personas que ni se conocen. El tema del acoso en los diferentes espacios puede tener esa configuración. Entonces, nosotros hemos contextualizado en esta forma las dimensiones de la violencia de las mujeres, donde es como una pirámide. La expresión de la violencia tiene que ver más bien con cómo es que no estamos trabajando en esa base. Y esa base tiene un fuerte componente de desigualdad, tiene un fuerte componente de machismo, de culturas y estructuras que nos han formado así. Y lo liberador para ello siempre es la educación para nosotros. Podemos retirar eso y seguimos conversando. Entonces, frente a esta caracterización, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? Nosotros hacemos informes. Entonces, hemos analizado el problema de la violencia en esa primera dimensión, por ejemplo, con el tema preventivo. Entonces, por un lado está el tema preventivo y por otro el tema de atención. El de atención va a las formas de expresión de violencia contra las mujeres, o sea, cómo atiende el sistema especializado de justicia. Y ahí los medios de comunicación nos dan cuenta de que existiendo todo un sistema especializado, no tiene vigencia más allá de 8 distritos judiciales en el Perú. Entonces, hay un enorme desafío por tener una ampliación de estos servicios. La atención que se da no siempre tiene esa perspectiva de género, de ver que esa mujer es víctima de toda esa violencia que se ha construido desde la dimensión más sociocultural, desde la expresión en el espacio público, es decir, somos hechura de nuestro contexto social y cultural en el cual vivimos. Entonces, el trabajo de prevención debe evitar que las mujeres lleguen a ser violentadas en sus diversas formas. Evidentemente, ese es un trabajo de largo aliento. Probablemente nosotros no veamos los resultados. La prevención debe ir por atacar las causas estructurales. Desde el Ministerio de la Mujer existe una estrategia nacional. En este año nosotros estamos supervisando esa estrategia nacional. Debemos decir que ya han pasado 5 ministras porque hay una alta volatilidad en la vida política y ha sido difícil gestionar y que haya una estrategia, por lo menos en la consideración. Pero todavía no estamos en condiciones de decir que esa estrategia ha podido cambiar la vida de las mujeres en el país, porque las cifras de tolerancia a la violencia, las cifras de machismo, se expresa en nuestras relaciones interpersonales, se expresa en la forma como en las redes sociales somos tratadas, se expresa en cómo los medios de comunicación, por ejemplo, tratan a la mujer como un objeto. Entonces, nosotros hemos supervisado todo el sistema de atención, estamos supervisando todo el sistema de prevención que debe dar el Ministerio de la Mujer. Y en esto hay que señalar que en el Perú ya desde el año 2019 existe una política nacional de igualdad de género, pero es una política que no tiene un PPOR, que es un presupuesto orientado a resultados, que está concebido para que cada quien le ponga dinero desde sus instituciones, y ahí tenemos un problema serio, que todas las políticas necesitan de inversión para poder ser efectivas, y esa inversión está unida a una trazabilidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la cadena de valor que se va a construir para responder a la problemática que tienen las mujeres en el país? Y obviamente, el gran problema que tenemos en materia de políticas públicas en el Perú es que estas muchas veces se concentran en los procesos y no se concentran en el resultado final. Y el resultado final por el que nosotros hacemos informes y expresamos nuestro
acuerdo o desacuerdo por dónde están los cursos de acción de las políticas públicas, tiene que ver precisamente con la necesidad de tener efectividad. Entonces, para ello se necesita información estadística, se necesita presupuesto, se necesita una empleabilidad que sea formada. Hemos producido en toda la gestión que hemos estado a cargo de la Adjuntía de la Mujer más de 56 informes que se han convertido en muchos casos en normas. Hemos puesto, por ejemplo, el tema de la desaparición de mujeres como una forma de violencia contra las mujeres, porque la prevalencia de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres es evidentemente mayor a la que de los hombres. Eso ya está en la ley. Hemos puesto en cuestión el tema del acoso empleando herramientas judiciales. ¿Qué significa? Que cuando una mujer denuncia un tema de violencia, el agresor, con su estudio jurídico, con el abogado que ha contratado, lo que hace es empapelar a esa mujer y denunciarla por todo lado hasta generarle una afectación psicológica, psiquiátrica, económica, que de víctima la convierte en victimaria de quien ha sido su agresor. Entonces, ya el Poder Judicial lo ha considerado en un acuerdo plenario, ha sido considerado por el Ministerio de la Mujer como una forma de violencia, el Ministerio Público ha tomado en cuenta nuestras recomendaciones. Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo eso todavía no se concreta en el ejercicio real y efectivo de esas mujeres. Entonces, por ahí vamos en la temática de atención de la violencia hacia las mujeres. Aparte de ello, vemos también casos individuales, muchísimos, tenemos una base de datos en relación a ello, pero también a través de los medios de comunicación hemos podido intervenir en casos emblemáticos a través de la figura del amicus curia, ¿no? Poniendo las consideraciones a través de un informe especializado de la adjuntía para hacer el señalamiento de cuál es la posición frente a ese tema. Lo hemos hecho en el caso, por ejemplo, de la violación colectiva en Surco. Las 5 personas están condenadas a 20 años de prisión y la víctima ha sido absolutamente protegida para no revelar su identidad. O el caso de Ica, que es otro caso que ha sido sonado, en el que dieron libertad a un violador porque la víctima tenía determinado color de prenda íntima. Ahí también se ha logrado que sean sancionadas estas personas y se dé una nueva sentencia. Por poner temas que obviamente ameritan una respuesta efectiva, oportuna, o el caso de Solciret Rodríguez, ¿no? En el que ya las personas que estaban involucradas prácticamente fueron liberadas a causa de un exceso de carcelería y que no había sentencia. Entonces, tenemos también ese tipo de intervención y ahí vamos, pero en general podría decir que la situación de las mujeres en el Perú es de una violencia extrema, es de un machismo que necesita ser reflexionado y que nosotras mismas seamos conscientes de cómo es que tenemos que responder a esa realidad. Yo me quedo ahí, Delia, por si hay preguntas, intervenciones. Muchísimas gracias, Eliana. Realmente has abordado un tema absolutamente importante, que son los problemas que atravesamos las mujeres. Voy a invitar a mis colegas decanos, directores, al vicerrector, a la presidenta, el director, a los profesores, a que formulen preguntas. Adelante, Guillermo Raffo, por favor. Muchísimas gracias, Delia. Bueno, ante todo, el agradecimiento por parte nuestra, estimada Eliana Rebollar, por la digna presencia en nuestra casa de estudios y esta disertación sobre un tema realmente sobre el cual todos los peruanos y nosotros desde la academia tenemos que trabajar mucho. Quería formularle una pregunta, ¿no? Efectivamente, la labor de la Defensoría es muy loable y lo viene haciendo hace muchos años y se traduce y se visibiliza en los famosos informes defensoriales. Sin embargo, me gustaría conocer cómo podemos concatenar, ¿no?, todo este esfuerzo que hace la Defensoría
respecto del presupuesto que todos los años aprueba el Congreso, porque entiendo que los informes que hace la Defensoría deberían, ¿no es cierto?, de inducir de alguna manera o priorizar, ¿no?, priorizar los esfuerzos de todo el gobierno para poder lograr cerrar estas brechas y poder darle al ciudadano una vida digna, que es lo que dice nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, quisiera por favor conocer cómo podemos articular de esta forma en que todos estos esfuerzos se traduzcan verdaderamente en bienestar de los peruanos. Muchas gracias por su respuesta. Sí, me parece fundamental lo que señala Guillermo, porque si no hay presupuesto, no hay, primero, derechos humanos que sean efectivos y políticas públicas que se conviertan en una realidad. Y esto se ha demostrado precisamente a la muerte de esta joven Eivy Ágreda, cuando en aquel gobierno de Martín Vizcarra se declara en emergencia y se da un presupuesto. En ese presupuesto estaba todo el sistema de justicia especializado, los ministerios de Cultura, Educación, Salud. O sea, fue una buena iniciativa que culminó con un presupuesto orientado a resultados para la violencia contra las mujeres. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, en el caso de la Defensoría del Pueblo, el primer año nos dieron 8.500.000, el segundo 7.400.000, el tercer año, el 2020, año de la pandemia, ya era 2.400.000, el 2021 ya no hubo presupuesto y el 2022 menos. Entonces, con lo que le quiero decir que estos temas requieren una férrea voluntad política. Para esto se tiene que bancar a alguien señalando que si tú vas a dar un presupuesto por un corto periodo, esas políticas obviamente van a caer. Y cuando decía que hemos hecho un arsenal de informes, han sido la base de ese PPOR para la violencia. Pero eso no va a tener ninguna factibilidad si es que no se sigue inyectando presupuesto y viendo como un problema público de salud, de seguridad, de economía, porque la violencia tiene esos impactos y eso es lo que nosotros hemos demostrado a través de nuestros informes. Entonces, el cómo hacer es quién tiene la responsabilidad desde el Ministerio de Economía y Finanzas, porque creemos que el PPOR de violencia, muy bien, va a la atención, pero estamos en esa dimensión de las mujeres que ya son víctimas directas. ¿Por qué hay una política nacional de igualdad de género que no tiene presupuesto? Entonces, si tú no vas a invertir en darle educación para que desde la currícula eduquemos en igualdad, y esa igualdad que esté despojada de todo prejuicio ideológico, donde la igualdad, el respeto y la tolerancia sea la base, creo que haríamos mucho por las generaciones futuras. Pero ¿qué está pasando en el sistema educativo? Tenemos proyectos de ley que ponen un veto al tema de la educación sexual integral, señalando que se está pretendiendo homosexualizar y que serán los padres de familia los que decidan. ¿Cuáles son esos padres de familia? ¿Qué organización? ¿De qué país estamos hablando? Si somos un país tan dividido, en el área rural, donde las violaciones ocurren masivamente a adolescentes, a niñas. No por gusto, en nuestro país tenemos niñas menores de 10 años embarazadas. O sea, desde los 14 años hacia abajo, legal y penalmente, estamos hablando de una violación sexual. Entonces, sí necesita presupuesto, necesita voluntad. En el tema de salud, ¿por qué es que hay adolescentes embarazadas? Porque nunca se les habló del cuidado de su cuerpo, nunca se les habló de su autonomía, nunca se les permitió ir, a pesar de que legalmente está, a acceder libre y voluntariamente a los métodos anticonceptivos. Entonces, somos una sociedad lamentablemente muy conservadora. Conservadora para quienes no tienen recursos. Por ejemplo, la píldora del día siguiente, la anticoncepción oral de emergencia, cualquier chica que tiene recursos acá en la capital va a la farmacia y se compra la medicina y evita un embarazo. Pero por una acción judicial, eso está parado para que no se dé en los establecimientos públicos. Entonces, ¿a quién perjudica
esa decisión definitivamente a quien no tiene recursos. Entonces, estamos hablando de la necesidad de políticas que vean el tema mucho más grande. Y a su pregunta, yo a quienes son mujeres les digo, todas hemos sufrido formas de violencia. ¿Quisiéramos que las mujeres sigan sufriendo? No. Y quisiéramos que los hombres también se involucren en esta lucha, porque esta no puede ser una lucha de la mitad de la sociedad. Porque si esas dimensiones las corregimos y actuamos en igualdad, ese hombre va a ser respetuoso de la mujer. Ese hombre va a entender que le digan un no en una relación. Ese hombre va a entender que una mujer que va a trabajar se le respeta y no se le mira como un objeto. Porque lo han educado, porque en su familia ha visto eso, porque en su familia su papá cocinaba, hacía las cosas comprometido corresponsablemente. Entonces, el tema de presupuesto es importante, el tema de políticas también, pero hay un tema que también es crucial. Aparte de ello, como sociedad, ¿qué hacemos desde las universidades? Yo los veo a ustedes comprometidos en esto, ¿no? La plana directiva de la universidad, y eso es importante. Eso es importante, porque muchas veces estos son temas que se pasan como temas Ave María. La violencia, bueno, pues es un tema privado, ella habrá hecho algo. No, son las universidades, los medios de comunicación, los gremios sindicales, los gremios corporativos, todos deberían tener esa mirada. Por eso cuando el vicerrector me comentaba con alegría que el 70% son mujeres, caramba, es una universidad donde las mujeres van a tener una oportunidad, van a tener una luz distinta por educarse y por entender que la educación es la herramienta que las va a liberar de eso, porque van a poder tener una profesión, van a poder tener autonomía económica, autonomía en sus decisiones, y ningún hombre podrá decidir por ellas. Muchas gracias, Eliana. Comparto contigo no solamente el sentimiento y la fuerza con la que hablas, sino la dureza. Mientras le voy cediendo la palabra a José Luis Coello, los alumnos preguntan una precisión sobre los datos de la violencia que has dado en torno a la afectación contra las mujeres, ¿no? No sé si puedes ir contestando y luego José Luis Coello tienes la palabra. Sí, antes de las cifras de violencia, creo que es importante señalar que hay información del ENAO, del INEI, respecto a la tolerancia. La violencia en nuestro país es tolerada por más del 50% de las personas. Eso significa que se culpa o se responsabiliza a la mujer o se minimiza el tema, pues como que ella lo buscó, ella lo provocó. Pero lo grave de esto es que esa violencia se vaya a institucionalizar, se vaya a normalizar de forma tal que ya no nos interese el número de muertas. Y digo esto porque, por ejemplo, el año pasado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha atendido más de 160,000 casos. La mayoría de los casos son de violencia psicológica y lamentablemente en nuestro sistema los temas de violencia psicológica son muy difíciles de probar. Entonces, la mayoría de estos casos terminan en un archivo. Nosotros hemos hecho un informe haciendo ese señalamiento, porque ya estamos hablando de mujeres que dan un paso a sus temores, a sus vergüenzas y buscan la ayuda profesional. ¿Y qué pasa con ellas? Obviamente el sistema termina archivando el caso y tienen que someterse ya no solamente al agresor, sino al agresor con la venia y la aquiescencia de un Estado que no ha entendido el problema que pasa y cómo debe atenderla. Los temas de desaparición de mujeres, por ejemplo, nosotros tenemos registrados más de 4,000 casos de desaparición. El 70% a más es de niñas y adolescentes. Entonces, sí hay un tema de edad y género que cruza ello. ¿Y por qué desaparecen? No todas desaparecen porque tienen hogares disfuncionales, porque son irreverentes por adolescentes. Muchas veces desaparecen porque son víctimas de violencia en sus hogares, víctimas de violencia en su entorno, pero también captadas por redes
¿no? Para fines delictivos, sea la prostitución infantil, la explotación infantil, sea el tema de la trata. Entonces, hay una conexión de cómo es que a las mujeres se las puede maltratar en esa forma. En temas de violencia sexual, la violación sexual es un delito grave. El número de casos supera los 2.000 en este año, pero lamentablemente el número de sentencias es bajo. Entonces, tenemos un sistema judicial que no responde con oportunidad, con efectividad, y eso hace ver una sensación de impunidad, ¿no? Impunidad porque, claro, esa víctima siente que no hay justicia para ella, muchas veces la investigación va a responsabilizarla a ella, y así, las cifras crecen en la atención, pero eso va a seguir exponencialmente si es que no resolvemos los temas previos, ¿no? De cómo es que las mujeres necesariamente deben ser respetadas en nuestro país. Gracias, Eliana. José Luis Coello, por favor. Gracias, Delia. Primero, nuevamente me sumo a las felicitaciones, Eliana. Realmente el tema es muy importante, sobre todo para la sociedad, donde vemos que cada vez la violencia de la mujer viene en aumento y vemos que a pesar que hay leyes, reglamentaciones, medidas, parece que estas no conversan entre sí y esto sigue en aumento en vez de disminuir. Entonces, esto me trae una reflexión. Comentaba, digamos, que como parte de la labor de la Defensoría ha emitido varios informes que han servido para establecer normas, etcétera. Pero, ¿qué crees que faltaría para que casualmente los dictámenes o los informes dados por la Defensoría del Pueblo realmente tenga una injerencia más ejecutiva en el rol que cumplen los ministerios o el Ministro de Economía o las falencias que a veces vemos que cometen en el Poder Judicial, que hace que no haya coherencia ni sostenibilidad a todas las leyes y reglamentaciones que trata de implementar la sociedad para tratar de bajar la violencia de la mujer? Y más que la violencia de la mujer, ahí quisiera ir un poquito más que la violencia de la mujer, yo lo que veo es que esto es consecuencia de una falta del respeto del ser humano. O sea, cada vez nuestra sociedad respeta cada vez menos al ser humano, tanto a la mujer como a los niños, a los mismos hombres. Y la verdad que vemos que a veces la violencia viene no solamente del hombre hacia la mujer, sino que es sostenible muchas veces por decisiones que toman a veces magistrados que son mujeres y que realmente no toman, pareciera de que son más machistas que los mismos hombres, y eso es lo que a veces suena incoherente, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué crees que faltaría, ¿no?, para que las decisiones de la defensora del pueblo pueda tener una labor más ejecutiva de manera de poder ordenar y canalizar realmente hacia un objetivo sostenible y común a toda la parte ejecutiva y a toda la sociedad? Sí, José Luis, muchas gracias. En realidad, hay un problema de la conducción de políticas públicas. Lo decía que son 5 ministerios, 5 ministras con las que hemos gestionado. Y obviamente eso hace que cada ministra entre con una visión, con una política, y las normas están ahí. Entonces, hay una alta movilidad en quienes tienen la responsabilidad de la conducción de políticas públicas. Lo otro es que no hay la voluntad del más alto nivel, porque el Ministerio de Economía y Finanzas, digamos la verdad, se mueve si es que le van a decir este tema es crucial y tiene que estar. Pero lamentablemente, por ejemplo, en la política de gobierno que nos presentó el año pasado, en julio, el presidente Castillo, el tema que tú dices que tiene que ver con la igualdad, no ha estado en su política nacional. Nos habló de la política nacional de cuidados, que es importante, o sea, cómo reconocer el cuidado en el hogar y el cuidado remunerado, que por ejemplo es el trabajo de salud que se ha evidenciado en la pandemia, esto y el tema de las ollas comunes. Entonces, si no hay esa mirada y no hay una reacción de la sociedad como exigencia, eso va a ser... Podemos hacer muchos informes más y no va a cambiar la situación. Lamentablemente, lo que ha gatillado respuestas han sido casos cruciales.
Recordemos el caso de quien fue congresista, Arlet Contreras. Vimos su imagen arrastrada en un hotel en Huamanga, que generó que se dé la ley 30364. Vimos a esta joven Avi Ágreda quemada en un bus en Miraflores por un tipo que generó el plan de emergencia. Entonces, no ha habido luego de eso un caso así grosero en el que el Estado se sacuda por ello. Y no podemos tener esas respuestas a casos, porque esto necesita políticas. ¿Qué pasaba si esa joven no era quemada en Miraflores? Recuerdo mucho que cuando nos plantearon el tema, nosotros salimos a decir un momento, no es la única, son 17 que han sido quemadas en el Perú. A fulana le pusieron ají de gallina caliente, a la otra le quemaron con combustible, 17. Pero para la prensa, ¿qué existe? Lo que pasa en la capital. Entonces, esas no son las respuestas a este tipo de problemas. Y lo que dices, yo comparto absolutamente. Si los seres humanos nos respetamos, no tendríamos por qué invertir tanto en la atención de la violencia. Es un tema de relaciones humanas y eso se construye en los espacios educativos, se construye en los espacios de interacción, se construye desde la familia. Entonces, ahí la clave es cómo es que formamos seres humanos en valores. Y el principal valor es la dignidad humana. Y si tú tienes la dignidad humana como principio y como valor, el respeto, la tolerancia, va a ser algo natural. Por eso es que las sociedades en el primer mundo tienen índices mucho más reducidos de violencia, porque las diferencias se canalizan en una forma distinta. Gracias, Eliana. María Elena Escusa, directora de Psicología. Buenas tardes, doctora. Muy contenta de tenerla en nuestra universidad y agradecida también por todo lo que ha hablado. Nosotros en el Perú tenemos una población bastante grande que pasa largamente el 1.000.000 de personas y es el de los migrantes. Son un grupo sumamente vulnerable que creo que no llegamos a ver la magnitud de la pobreza en la que viven, no tienen seguridad social, no se les paga sus derechos, pero sobre todo lo que analizamos desde la Escuela de Psicología es la discriminación en la que viven. Nosotros en la Escuela de Psicología siempre le decimos a los alumnos que se sometan a psicoterapia, porque un psicólogo no puede tener este tipo de prejuicios, de pensar que eres superior porque estás en un país o en otro, o por el color de la piel, la religión o la raza, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo? Sé que aquí trabaja ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Migrantes, y que están trabajando por esta población, pero hay muchísima gente que denuncia, ¿no? Desde esta realidad del ser migrante aquí o en diferentes partes del mundo, pero aquí lo estamos viviendo con mayor intensidad en estos tiempos. Gracias. El tema de la migración, María Elena, es un tema muy serio en el país. Con la migración de Venezuela, después de Colombia, somos el segundo país en América Latina que tiene la mayor recepción de migrantes. Se estima que sean 1.600.000, pero de ese 1.600.000, cerca de 1.200.000 están en Lima y Callao. O sea, Lima y Callao, en la orbe, tiene la mayor concentración de venezolanos y venezolanas. Entonces, con eso, ¿qué quiero graficar? El resto, los 300, 400.000, están en todas las demás regiones. Y eso no ha pasado en Colombia, no ha pasado en Ecuador. Yo he estado el 31 de mayo en la FIO, que es la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, que agrupa 21 países, viendo la situación de la migración. He tenido una sana envidia porque en Bogotá, primero en Colombia, les han dado un carnet temporal que les reconoce todos los derechos. Y en Bogotá han puesto en cada esquina personas a las que un migrante se puede acercar a señalar desde que tiene hambre, desde que tiene que hacer un trámite, desde que tiene que buscar trabajo, y las políticas son
de iguales derechos para nacionales y extranjeros. En Ecuador, que solamente tiene 500,000 de personas migrantes, han hecho un estudio de que de ese 500,000, cerca del 30% son profesionales. ¿Y cuánto ellos contribuirían al PBI? Entonces, están generando proyectos para incorporarlos como fuerza profesional a sus países. ¿Qué tenemos en el Perú? En el Perú hay mucha discriminación y xenofobia. Ahora tienen el carnet temporal, se les cobra multas por estar en la situación de irregularidad, que cuando lo planteábamos en Ecuador no lo podían creer, que en Perú se le multe por haber venido en esa condición de migrante, sin haberlo querido, sin haberlo planificado, por la situación que pasa a su país. Entonces, hay un enorme trabajo que hacer por regularizar. Hay 600,000 solicitudes para que tengan la condición de refugiados. Solo se han atendido 5,000. En Ecuador se han atendido 78,000. Entonces, eso da cuenta de que los esfuerzos que ha podido hacer el gobierno peruano son insuficientes para la cantidad de gente que tenemos acá. Pero ellos ya están acá, tienen protección internacional y es un enorme desafío trabajar porque tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, y por eso es que la Defensoría es contraria, por ejemplo, a que la criminalización de actos de ellos sea levantada como que es de los venezolanos, porque eso lo único que hace es generar una mayor xenofobia, generar una falta de acceso a oportunidades. He estado hace 3 semanas en San Juan del Lurigancho con mujeres venezolanas que trabajan un tema de pregoneras, el arte para luchar contra la violencia. Y ellas señalaban lo siguiente: ustedes nos ven con nuestros niños en las calles o vendiendo o pidiendo apoyo económico. No lo hacemos porque querramos que estén con nosotros. El sistema educativo no los recibe. Entonces, esos niños van a tener una brecha educativa enorme. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Por tu propia formación, el tema es entrar en el pandillaje, entrar en la droga, entrar en la delincuencia. Entonces, somos nosotros como sociedad que estamos generando eso. Tener 1.200.000 personas migrantes acá amerita tener políticas clarísimas de lucha contra la discriminación, la xenofobia, pero darles condiciones de derechos también. Complicada situación, pero estamos hablando siempre de estándares y obligaciones que tenemos que respetar, ¿no? Sabe Mauricio, adelante, por favor. Sabe Mauricio, directora de Nutrición. Sí, muchas gracias, Delia. Primero, aprovechar para felicitarte como decana de la Facultad de Derecho. Qué bonito evento, qué bonito en el cual podemos interactuar de diferentes perspectivas. Y justamente hacia eso va mi comentario, porque la Defensoría del Pueblo ha estado en diferentes aspectos, y uno de ellos es cuando nos apoyaron en el tiempo de la alimentación saludable, con este tema de la ley de alimentación saludable. Recuerdo mucho esa etapa con el anterior defensor del pueblo, y ustedes han estado siempre apoyando en el interín. Nosotros desde Nutrición Humana, nuestros ahora nutricionistas fueron testigos de cada uno de esos procesos, incluso participaron, y yo podría afirmar que no existe algún nutricionista que sepa más del reglamento, de la ley y del manual de advertencia de alimentación saludable que no sea de BINER, porque lo hemos vivido la historia como tal. Pero aún hay temas pendientes ahí en el tema de la ley de alimentación saludable, y tú sabes que tenemos ya una sentencia que el Ministerio de Salud tiene que cumplir desde abril de este año y que aún no la cumple, que es con respecto a los parámetros que fueron tomados de Chile, no sé si lo recuerdas, y que debieron haberlos tomado de OPS, ¿no? Sin embargo, en ese tiempo, el anterior defensor del pueblo nos respaldó con ese apoyo,
y tuvimos que ir trabajando en el camino. Sin embargo, ya hay una sentencia que el Ministerio de Salud aún no le está cumpliendo. Entiendo que con toda la coyuntura política, porque hay tanto que resolver cada día, que no estamos realmente resolviendo lo indispensable, ¿no? Porque esto es un tema que ya data con sentencia. Yo no puedo entender, supongo que los abogados, pues, esto será una clase en las clases de derecho, como que no, habiendo sentencia, esta no se ejecuta, ¿no? El cumplimiento de los parámetros de OPS frente a los parámetros que hoy día venimos teniendo. Y ahí un poco hacer la alerta, Eliana, en las actividades que se tengan que desarrollar. Desde Nutrición Humana Wiener siempre hemos estado comprometidos con la salud y nutrición de todos los peruanos, y de verdad yo acá públicamente agradezco a la institución todo el apoyo que siempre brindó, porque se trataba de nuestro país. Eso es lo que hacemos en Wiener, trabajar la responsabilidad social pensando en el país más allá de cualquier situación que se presente. Entonces ahí el compromiso a través de Delia sobre hacer una mesa o hacer un llamado de atención a este tema que todavía sigue pendiente. Muchas Sí, gracias. yo Sabi. tomo el Adelante, tema Diana. que mencionas por la coyuntura, porque en varios temas con el Ministerio de Salud ha sido muy difícil la gestión, al menos en este año, ¿no? No solamente la vacunación, sino todos estos temas pendientes que tenemos, pero sin duda es un tema en el cual tenemos que avanzar. Yo te tomo la palabra, voy a conversar con Alicia Banto, con Patricia Tipián, que están a cargo de esto, para generar una mesa y levantar la voz sobre esto que ya tiene un curso de acción para el cumplimiento de los parámetros, ¿no? Muchas gracias, y tomamos la palabra y seguimos hablando. Además, Alicia es muy, muy fuerte y cuando quiere hacer las cosas siempre las hace bien. Agustín Montoya, adelante, profesor, le apreciaría si pudiese compartir su cámara. Adelante. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Eliana, muchas gracias por la exposición. Yo quisiera regresar un poco al tema de la violencia contra la mujer. Yo le he escuchado a Eliana y me abruma todo lo que ocurre y todo lo que hay por hacer. Entonces, yo me quedo, ok, ¿por dónde empezamos? Digo, o sea, si ellos como defensoría tuviesen que recomendar 2 pasos o 2 acciones concretas a las cuales ponerles toda la fuerza por donde empezar a abordar este tema de manera seria, ¿cuáles serían esas 2 acciones concretas que se tendrían que empujar con toda la fuerza, con todo el presupuesto, con todo el ímpetu? Gracias. Agustín, nosotros estamos convencidos que tiene que ser la política de prevención. O sea, no hay forma de seguir invirtiendo en el sistema judicial, porque la verdad es que si el sistema funciona, ni las cárceles en el Perú alcanzarían para tanto agresor. Y la idea, más bien, es que los hombres no lleguen a esos niveles. Y eso pasa por invertir en esa política de igualdad de género que vaya no solamente por el Ministerio de la Mujer, sino que haya una respuesta de todos los sectores transversal, de todos los gobiernos regionales, locales, y obviamente ponerle presupuesto. Lamentablemente, tú me dirás, sí, pero eso es difícil. Es absolutamente difícil porque nadie se ha bancado en esa respuesta porque no da réditos políticos. O sea, si vamos a decir, bueno, eso lo van a ver nuestros nietos. Bueno, yo soy político y quiero la cuestión inmediata, popular, que me dé el rédito de lo que estoy haciendo. Y por eso es que esa política que le hemos empezado en el 2018, recién se ha aprobado una estrategia. La estrategia se va a aprobar en un piloto, pero el Perú está en emergencia por el tema de violencia. Entonces, si hablamos de Estado, es eso. Pero también, si bien es cierto que le exigimos políticas públicas al Estado, en la Defensoría creemos que los grandes cambios se pueden dar por pequeñas demostraciones. Y recuerdo mucho, y a veces lo anecdótico ilustra lo que uno quiere decir, fui a una entrevista en Canal N y un camarógrafo
me puso el micrófono, ¿no? Y sabía a qué iba, hablé y salí y esa persona me dijo, yo maltrataba a mi esposa. ¿Qué puedo hacer? Entonces, el hecho de verte en la situación, no de maltratador, ¿cómo generamos la igualdad en la casa? ¿Pensamos igual para el hijo varón y mujer? ¿O estamos pensando en que el hijo vuele profesionalmente y la hija, bueno, pues nos salió mujer, de repente se casa, se embaraza? ¿Vamos y cocinamos con la esposa o es que vamos y nos hacemos atender? Entonces, en esos pequeños cambios puede estar la respuesta, porque esta es una mirada casi ecológica, ¿no? Y hay todo un estudio de ese desarrollo. ¿Cómo es que desde las relaciones interpersonales, familiares, comunales, sociales, de país, podemos cambiar? Y el gran tema en nuestro país, como en muchos de la región, no somos una isla en eso, es el machismo. Ese machismo por el cual, y me lo decían antes, muchas veces las mujeres somos las que promovemos. Mi hijo no hace nada, mi hijo va a hacer tal cosa, la enamorada es una tal por cual, no me gusta. Entonces, ahí hay una expresión de cómo nos estamos viendo. Entonces, tienen que haber espacios de reflexión, pero también de toma de acción en lo inmediato, en lo que podemos hacer desde nosotros. Y, por ejemplo, el hecho de que ustedes como universidad tengan un 70% de alumnas es una gran oportunidad para que esas mujeres salgan formadas, muy empoderadas, muy autónomas y que no les pase lo que le pasa al común de las mujeres. Ellas invierten en su educación y van a tener un futuro distinto. Entonces, es importante eso, prevención y lo otro, porque yo te diría ya, más presupuesto, más juzgados. ¿Quién llega al juzgado? Si vemos las tres dimensiones, llega la que ya no pudo más. Claro. ¿Y a quién la matan? A la que no cumplió, y el hombre entiende que esa es la forma de adueñarse de una mujer. Claro. Había un escritor uruguayo que decía que se mata a la mujer que no tiene miedo, la que enfrenta y le dice, ya no quiero estar contigo, ya no, porque claro, está saliéndose de los roles que tiene y ese hombre no lo tolera. Claro. No todas llegan a eso, pero sí hay que trabajar en la prevención, la educación, desde la educación inicial. Exactamente. Yo si bien le he hecho la pregunta a Eliana, yo más o menos ensayo una respuesta y yo creo que el primer punto esencial donde ponerle todo el esfuerzo es el tema educación. Ese sería el tema, lo primero que yo enfocaría. Educación para que todos entiendan que todos hay igualdad ante la ley y las mujeres igual que los hombres y tienen los mismos derechos. Y lo otro que yo haría es pondría mucho esfuerzo en el tema económico, en el sentido de desarrollo económico, para que existan las oportunidades para que esa mujer que entendió que es igual al hombre, que tiene la posibilidad de hacer lo que ella quiere, tenga la oportunidad de independizarse, tenga la oportunidad de encontrar un trabajo, tenga la oportunidad de encontrar el apoyo para emprender y ser libre. Porque si uno no tiene independencia económica, no tiene los recursos, en realidad no hay libertad. O sea, la independencia económica es lo que le permite libertad. Entonces, yo, animándome a dar la respuesta a la misma pregunta que hice, yo me enfocaría en educación y mucha fuerza en generar en todo el país oportunidades para que esas mujeres cojan esas oportunidades y finalmente se liberen, ¿no? Sí, y ahí el tema, por ejemplo, es que para las mujeres es un privilegio educarse. Tenemos del 75% de informalidad, mujeres que están en esa condición, aún algunas siendo educadas, lo menos, pero muchas que no han tenido la oportunidad. Entonces, solo la educación te va a liberar y te va a volver autónomo. Y cuando hablamos de prevención, de esa política de prevención, precisamente el principal anclaje está en el tema educativo. Ok, Eliana, muchas gracias. Muy amable, profesor Montoya. Eliana, realmente yo considero que una forma de apoyar las tareas de la Defensoría y concretamente en el tema de la violencia contra la mujer es hablando. Es comenzando a hablar, como el día de hoy, desde una perspectiva profesional y técnica como la tuya a cargo de la Defensoría,
con nuestros directivos y nuestros alumnos, hablando directamente de la importancia que tiene la educación, del valor que tiene para una mujer poder acceder a ella, y más aún en las mujeres que, como nosotros, a lo largo de nuestra vida sabemos que la educación ha marcado la diferencia. Yo siempre les cuento a mis alumnos que mi primer trabajo hace como 40 años fue abogado defensor gratuito cuando estaba acabando la universidad. Yo empecé de abajo en la carrera pública y la diferencia lo hizo la educación. El acceso a ella es lo que te permite liberarte, tener capacidad de decisión. Y ahora que afrontamos retos tan difíciles, es muy complicado asumir una serie de esfuerzos, pero yo tengo el compromiso firme de conversar, hablar y luchar contra el tema de la violencia contra la mujer en todos sus aspectos. Lo que tú has indicado, estos prototipos sociales que existen, estas miradas de arriba hacia abajo que tenemos las mujeres de todas las edades, hay que ponerlas sobre la mesa, hay que conversar sin miedo y sin vergüenza sobre ellas. Así que yo realmente me quedo con el corazón totalmente contento porque has puesto un tema en la mesa. Nuestros alumnos han enviado muchas preguntas y antes de cerrar le voy a preguntar a nuestra líder del grupo promotor, a Olga, si desea realizar una reflexión, unas palabras antes de proceder a despedir a Eliana. Estás con el micro apagado, Olga. Gracias. Quiero agradecerte, Delia, por el liderazgo y por esta iniciativa de invitar a Eliana, a nuestra defensora del pueblo, a esta reunión que ha sido de fundamental importancia seguramente para muchas personas que estamos hoy acá. Efectivamente, Eliana, somos una institución en donde el 69.9% de nuestros estudiantes son mujeres. La mayor parte de nuestros docentes también son mujeres. Y personalmente, yo promuevo que cada puesto de trabajo que se abre, las personas que postulen ganen porque tienen estas cualidades que son importantes. No gana porque es mujer necesariamente, gana porque tiene talento. Entonces, ese talento tú lo puedes mirar. Mira, tenemos varias, por no decir la mayor parte, de autoridades también mujeres. Entonces, ¿las mujeres podemos? Claro que podemos. Las mujeres podemos muchas cosas. Es cuestión de soñar, es cuestión de ponernos estos objetivos. Y hoy, escuchándote, se me abruma el corazón, se me arrugó horrible en algún momento, porque hemos tenido efectivamente algunas estos incidentes de manera muy cercana, específicamente aquí justamente en la escuela de Delhi. Y uno dice, qué barbaridad, la pérdida de una vida, que es así una cosa terrible, que nos llega al corazón y te lleva a reflexionar, ¿qué estamos haciendo mal para que esto pase? Probablemente venimos de una cultura, de una historia machista, pero la realidad también es que hoy nuestro compromiso es dar esas oportunidades, educar a nuestros hijos con esta visión, como muy bien lo dijo, no sé si fue José Luis o Guillermo, en el respeto. El otro es igual que tú, tiene los mismos derechos. Entonces, los dos nos cansamos. El día tiene 24 horas y como tú bien has dicho, la mamá sobre todo que trabaja, tiene esa responsabilidad de ir a tapar al hijo, a contarle el cuento, a apagar la última luz mientras el papá está sentado mirando la tele, ¿no? Y después terminar de ir a lavar los platos, porque independientemente si eres profesional o no, el plato está cochino, hay que lavarlo. Y esto es algo que a los hijos hay que educarlos para que lo hagan. Entonces, por ahí leí algo de que esto es algo feminista. No, no es feminista, es la realidad. Y si te fijas, más allá de aquello,
nosotros estamos en una sociedad en donde un gran número, un porcentaje importante de mujeres son cabeza de familia. Y esto determina cómo se crían los hijos. Entonces, es nuestro compromiso también ponerle la atención necesaria para abrirnos los ojos y soñar con el Perú que queremos. ¿Cómo queremos que sea nuestra sociedad más allá? Unos años más, las siguientes generaciones. Si queremos que haya un mundo en donde la violencia a la mujer poco a poco se vaya extinguiendo en la medida que nos estamos educando, tenemos que empezar desde ahora a educar a nuestros niños de manera igual. Los dos niños de los dos sexos deben tener la misma cantidad de responsabilidades. Y yo creo que así formamos un mejor ciudadano. La otra cosa que quiero agradecerte profundamente es estas frases que has vertido hoy con nuestros estudiantes, nuestros docentes. Has dicho, estudiar. La educación nos empodera, nos da opciones, nos da las posibilidades de ser autónomos financieramente, porque cuando tú trabajas, tú puedes tomar decisiones. Muchas veces no se toman las decisiones en el momento porque las mujeres que están siendo solamente amas de casa, aunque le pongo entre comillas solamente porque es mucho trabajo ser ama de casa solamente, ese es un trabajo 24/7 y casi sin ningún tipo de retorno en tu inversión. Entonces, digo, qué importante es que tengamos esta libertad económica para poder tomar las decisiones de nuestra vida que son fundamentales. Los niños, nuestra juventud, no deben crecer en entornos con violencia, con agresividad, porque generalmente el ser humano tiende a replicar lo que ha vivido de niño en su vida futura. Entonces, esto sí tenemos que corregirlo de manera fundamental, de manera dura, y seguir pensando qué Perú queremos, qué sociedad queremos, nuestros valores, el respeto al otro. Mi entorno, mi derecho se acaba cuando empieza el derecho del otro. Y el otro tiene tanto derecho como yo y se merece todo mi respeto, mi consideración y reconocimiento como un otro que es igual que yo. Entonces, quiero agradecerte por todas estas reflexiones que nos has compartido. Tu cuadro maravilloso, ya le tomé la foto. Yo creo que es importante todos tomar esta conciencia y un compromiso con nuestra juventud. No quiero decir solo chicas, porque aquí es un tema de equipo. Las familias, la vida de uno, mujeres, hombres, los niños, que son nuestro futuro, se merecen vivir una sociedad distinta. Una sociedad que respete los valores, que respete las reglas, la institucionalidad. Y si nos ponemos todos de acuerdo, estoy segura que lo podemos conseguir. Yo todavía tengo mucha fe en que esto es posible. Muchísimas gracias, Eliana, muchísimas gracias, Delia, y a todos por acompañarnos esta noche. Han sido unos minutos muy bien invertidos de nuestro tiempo. Creo que en muchos ha calado y seguramente vamos a poder seguir creciendo con esta nueva no solamente pensamiento, sino percepción de la realidad, ¿no? Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Olga. Eliana, muchísimas gracias por habernos regalado tu tiempo, nuevamente por la exposición y nuestro compromiso de seguir tendiendo redes con ustedes para apoyarlos, porque hace falta que todos juntemos las manos y lograremos los objetivos. Muy amable, Eliana, te puedes despedir. Muchísimas gracias, Olga, Delia. Ha sido muy grato compartir con ustedes. Son temas que realmente deben llegar más que a la razón, creo que también a movernos como personas, al corazón, a que hagamos esa reflexión. Y yo también me quedo con las palabras de Olga, ¿no? ¿Qué país queremos? Un país con valores, un país con respeto y donde no tiene que entrar las ideologías o que si es un tema de feminismos, no feminismos, no. Es un tema de respeto, es un tema de igualdad y así podremos ser una sociedad mejor. Me encantó estar con todos ustedes. Gracias nuevamente. Buenas noches. Buenas noches.
Estimada comunidad Wiener, muchísimas gracias por habernos acompañado, a nuestros directivos, directores, un doble abrazo, a Eliana, a ti un abrazo, un beso, mi cariño de siempre. Y nuestros queridos alumnos pueden continuar con sus clases o hacer las tareas, y a mis alumnos ya saben que en la próxima sesión les voy a preguntar sobre el tema de violencia. Un gran abrazo, muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego.